El día que Dan Blocker murió, algo más que un actor desapareció. Se apagó el corazón de una historia que millones creían conocer. Pero dime algo, ¿qué pasaría si te dijera que detrás del gigante amable de la televisión se escondía una vida marcada por el sacrificio, la guerra, decisiones imposibles y un final tan repentino que dejó a todos sin aliento? Nadie estaba preparado para lo que vendría, ni su familia, ni sus compañeros, ni siquiera los fans que lo veían cada semana como el inolvidable Hoss Cartwright, porque lo que ocurrió después de su muerte no fue solo tristeza, fue un terremoto emocional que sacudió todo a su alrededor. Todo comienza mucho antes de la fama, el 10 de diciembre de 1928 en Dalhart, Texas, cuando nació un bebé que ya parecía desafiar las reglas del mundo, pesando casi 6 kilos, una cifra que convirtió su llegada en leyenda local incluso antes de dar su primer paso. Y no es una exageración. Desde ese instante, Dan Blocker parecía destinado a sobresalir, aunque no precisamente de la forma en que Hollywood lo imaginó años después. Su infancia no tenía nada de glamour. Sus padres, Ora Shack y Mary Arizona Blocker, luchaban por sobrevivir a la Gran Depresión. Y mientras otros niños jugaban, Dan cargaba cajas, reponía estantes y rompía más productos de los que lograba acomodar. Algo que su padre tomaba con humor, diciendo que algún día tendría que pagarle a la gente para que se llevaran a ese gigante torpe. Pero lo que parecía un problema terminaría siendo su mayor ventaja. A los 13 años ya era imposible ignorarlo. Su tamaño lo llevó directo al fútbol americano en el Instituto Militar de Texas, donde encontró disciplina, propósito y una oportunidad que cambiaría su destino. Porque gracias al deporte llegó a la Universidad Sul Ross con un objetivo muy distinto al que uno imaginaría. Quería ser profesor de inglés, una vida tranquila, estable, lejos del ruido. Pero el destino tenía otros planes y no iba a pedirle permiso. Un día cualquiera, el departamento de teatro necesitaba a alguien fuerte para mover escenografía pesada, alguien que no temiera cargar estructuras ni trabajar entre bastidores. Y ahí apareció Dan Blocker, sin imaginar que ese pequeño favor cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Porque no solo movió objetos, terminó sobre el escenario, bajo las luces, frente a un público, y en ese instante, algo dentro de él despertó. No fue una decisión racional, fue un golpe emocional, una conexión inmediata con el aplauso, con la risa, con la magia de contar historias. Y así, sin darse cuenta, dejó atrás los libros de gramática para abrazar el teatro con una intensidad que ya no lo abandonaría jamás. Pero cuando parecía que su camino comenzaba a definirse, la historia dio un giro brutal. La guerra de Corea irrumpió en su vida como un recordatorio de que el mundo real no sigue guiones, y Dan Blocker respondió al llamado, dejando el escenario por el campo de batalla, donde el frío, el miedo y la incertidumbre se convirtieron en su nueva rutina. Sobreviviendo a situaciones límite como aquella Nochebuena de 1951 en la colina 255, donde durante 10 horas enfrentó fuego enemigo, exhaustión y la posibilidad muy real de no volver jamás. Una experiencia que no solo le otorgó medallas como el Corazón Púrpura, sino que también marcó su carácter para siempre. Y aquí viene un giro que pocos esperan, porque tras ese infierno, en lugar de endurecerse, su corazón se volvió más humano, más cálido, como si hubiera decidido que la vida debía vivirse con bondad después de haber visto lo peor de ella. 2 días después de recibir el alta del ejército, Dan Blocker hizo algo que definiría su vida tanto como cualquier papel en televisión. Se casó con Dolphia Parker, una mujer fuerte, inteligente, que no se dejó impresionar por su tamaño ni por su personalidad juguetona. De hecho, cuando se conocieron, ella lo mandó a callar en medio de un ensayo, y ese fue el inicio de una relación que se convertiría en el ancla emocional de su vida.
Juntos enfrentaron los desafíos típicos de una pareja joven, sin dinero, sin certezas, pero con una determinación inquebrantable. Mientras Dan retomaba sus estudios, obtenía una maestría en artes dramáticas y trabajaba como profesor de inglés y teatro, intentando construir una vida estable para su familia. Pero había algo dentro de él que seguía inquieto, una chispa que no se apagaba. A mediados de la década de 1950, con 4 hijos y las cuentas acumulándose, comprendió que enseñar no sería suficiente, y entonces tomó una decisión arriesgada: volver a la actuación, esta vez en televisión, un terreno competitivo, incierto, pero lleno de oportunidades para alguien con su presencia imponente. Los westerns dominaban la pantalla, y Dan Blocker parecía salido directamente de ese mundo. Comenzó con pequeños papeles en series como Gunmoke, The Rifleman y Maverick, apariciones breves que, sin embargo, reavivaron su pasión y lo acercaron poco a poco a algo más grande, aunque todavía no lo sabía. En 1958 consiguió un papel en una serie llamada Cimarron City. Parecía el inicio de algo importante, pero fue cancelada rápidamente. Una decepción que pudo haberlo hecho rendirse. Pero aquí está la clave: ese fracaso fue exactamente lo que necesitaba, porque lo dejó libre en el momento preciso para cruzarse con una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Una audición para una nueva serie llamada Bonanza, donde buscaban a alguien para interpretar a Eric Haas Cartwright, un personaje con un corazón enorme, noble, protector, alguien que conectara con el público más allá de la pantalla. Y así, cuando Bonanza se estrenó en 1959, no tardó en convertirse en un fenómeno, atrapando a millones de espectadores que veían en esa familia algo más que entretenimiento. Veían valores, emociones, humanidad, y en el centro de todo estaba Dan Blocker, sosteniendo cada escena con una autenticidad imposible de fingir. Pero lo que pocos sabían era que mientras el mundo lo veía como una estrella, en casa seguía siendo simplemente papá, un hombre que jugaba con sus hijos en el suelo, que cambiaba pañales, que reía, que intentaba darles una infancia normal lejos del brillo artificial de Hollywood. Y quizás ahí está la verdadera esencia de esta historia, porque antes de ser una leyenda de televisión, Dan Blocker fue un hombre que eligió amar, luchar y mantenerse fiel a sí mismo, aunque el mundo comenzara a mirarlo como algo más grande que la vida misma. Y justo cuando parecía que todo estaba bajo control, el destino preparó un giro que nadie vio venir. Parte 2. El éxito no cambió a Dan Blocker, pero sí comenzó a rodearlo de una presión invisible que pocos lograban comprender, porque mientras el mundo lo veía como el gigante amable de Bonanza, él libraba una batalla silenciosa por mantener intacta la vida que realmente le importaba, su familia. Y aquí es donde la historia se vuelve más íntima, más humana, más peligrosa emocionalmente, porque dime, ¿cuántos logran no perderse cuando todo a su alrededor empieza a brillar demasiado? En pleno auge de la serie, con millones de espectadores siguiendo cada episodio, Dan Blocker decidió hacer algo que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. Eligió la sencillez. Se mudó con su esposa, Dolphia Parker, y sus 4 hijos a una casa modesta en el norte de California, lejos del lujo exagerado, a unos 30 kilómetros de los estudios Paramount donde se grababa Bonanza. Una casa con lo necesario, espacio para correr, una piscina para reír, nada que gritara fama, todo pensado para proteger la infancia de sus hijos. Porque sí, mientras muchos actores caían en el vértigo del éxito, él insistía en que sus hijos entendieran algo fundamental, que la fama no era la realidad, que lo importante no estaba en la pantalla, sino en lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban. Y en ese hogar ocurría algo mágico, escenas cotidianas que contrastaban con su imagen pública. Dan Blocker, el vaquero imponente, intentaba meterse torpemente en una pista de autos eléctricos para probarla con sus hijos. Luchaba en el jardín, se reía de sí mismo, convertía su tamaño en comedia y su presencia en refugio. Era un padre presente, un hombre que no delegaba el cariño. Sin embargo, la fama siempre encontraba la forma de colarse, incluso en los momentos más simples. Salir a la calle podía convertirse en un espectáculo. Admiradores rodeándolo, buscando una sonrisa, una palabra, un instante de
de ese personaje que amaban. Y aunque él nunca fue grosero ni distante, en privado admitía algo que pocos esperarían. No disfrutaba esa invasión constante. No entendía por qué extraños lo trataban como si lo conocieran, porque en el fondo, él nunca dejó de verse como el chico que ordenaba estantes en la tienda de su padre. Pero la vida no se detiene cuando uno desea que lo haga, y mientras Bonanza se consolidaba como un fenómeno cultural, tocando temas como el racismo, la lealtad y la familia, convirtiéndose en una de las series más influyentes de su tiempo, Dan Blocker también expandía su carrera, trabajando junto a figuras como Frank Sinatra en películas como Come Blow Your Horn y Lady in Cement, experiencias que para muchos habrían significado la cima, pero para él eran simplemente parte del camino, porque su lealtad siempre estuvo con Bonanza, con ese equipo que se había convertido en una segunda familia. Y aquí aparece otro detalle que revela quién era realmente. Trasladó a sus propios padres a California para tenerlos cerca, como si el éxito no tuviera sentido si no podía compartirlo con quienes lo habían visto crecer desde cero. Un gesto sencillo que dicen más que cualquier premio. Mientras tanto, sus hijos crecían, observando dos mundos que coexistían en una misma persona: el actor admirado por millones y el padre que se tiraba al suelo para jugar. Y especialmente Dirk Blocker, uno de sus hijos, empezó a absorber algo más profundo que la fama. Empezó a entender la pasión, porque acompañar a su padre al set no era solo un privilegio, era una ventana a un universo donde las historias cobraban vida, donde los guiones se transformaban en emociones reales. Y ahí, viendo a su padre trabajar, reír con sus compañeros, crear momentos que luego vería todo el país, Dirk descubrió su propio camino, no porque quisiera ser famoso, sino porque quería sentir lo mismo que veía en él. Pero incluso en medio de esa estabilidad aparente, el mundo exterior comenzaba a agitarse. Finales de los años 60, tensiones políticas, protestas, una sociedad en cambio constante, y Dan Blocker no era ajeno a todo eso. La guerra de Vietnam le afectaba profundamente, no como una noticia distante, sino como alguien que ya había vivido el horror de la guerra. Y fue entonces cuando tomó una decisión que nadie esperaba. En 1971 se mudó con su familia a Suiza, buscando algo que Hollywood no le podía dar: tranquilidad, distancia, una vida más pausada donde sus hijos pudieran crecer lejos del ruido. Pero aquí viene el contraste que define su carácter. A pesar de esa mudanza, no abandonó Bonanza. Viajaba constantemente entre Europa y Los Ángeles, cruzando océanos para cumplir con su trabajo, equilibrando dos vidas, una de calma y otra de exigencia, como si se negara a elegir entre el deber profesional y el amor familiar. Y entonces, justo cuando parecía haber encontrado ese delicado equilibrio, llegó el momento que cambiaría todo: la primavera de 1972. Dan Blocker comenzó a sentirse diferente, cansado, sin energía, señales que parecían menores, casi normales para alguien con su ritmo de vida, pero que escondían algo más serio, algo que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Acudió al hospital y recibió un diagnóstico que en aquel entonces no generaba alarma extrema. Necesitaba una cirugía de vesículo biliar, un procedimiento común, rutinario. Miles de personas lo atravesaban cada año sin mayores complicaciones, y él lo tomó con la misma serenidad con la que enfrentaba la vida, confiado, tranquilo, incluso aliviado por poder resolver ese problema físico que lo venía molestando. La operación se realizó, todo parecía salir bien, la recuperación avanzaba, sonreía, hablaba con quienes lo rodeaban, como si fuera solo una pausa temporal antes de volver a su rutina. Pero lo que ocurrió después fue tan rápido, tan brutal, que dejó sin tiempo incluso para reaccionar. Sin aviso, sin señales claras, Dan Blocker sufrió una embolia pulmonar, un evento fulminante que en cuestión de instantes apagó su vida. Y en ese preciso segundo, el mundo de Bonanza, su familia y millones de fans cambió para siempre, porque no hubo despedida, no hubo cierre, solo un silencio repentino que lo envolvió todo. El 13 de mayo de 1972, a los 43 años, Dan Blocker murió, y lo que siguió no fue solo dolor, fue incredulidad, un vacío imposible
imposible de llenar, porque no había forma de entender cómo alguien tan fuerte, tan presente, podía desaparecer de un momento a otro, dejando atrás no solo un personaje icónico, sino una vida llena de historias que aún no habían terminado de contarse. Y lo más impactante es que ese no fue el final de su historia, sino el inicio de algo aún más conmovedor, porque lo que ocurrió después con su familia, con la serie y con su legado, revelaría una verdad que pocos imaginaban. Parte 3. El silencio que dejó Dan Blocker no fue normal. Fue un vacío que se sentía en cada rincón del set, en cada mirada perdida, en cada escena que ya no podía sostenerse igual. Y aquí es donde la historia golpea más fuerte, porque dime, ¿cómo continúas cuando la persona que mantenía unido todo simplemente desaparece sin aviso? El impacto fue inmediato, brutal, casi irreal. El elenco de Bonanza no solo perdió un compañero, perdió un hermano, a un pilar emocional que hacía que todo funcionara, incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Y nadie lo sintió más que Lorne Greene, quien interpretaba a Ben Cartwright, su padre en la serie, pero también una figura cercana fuera de ella, alguien que al enterarse de la noticia quedó completamente devastado, tanto que llegó a decirle a su esposa que todo había terminado. No como una frase dramática, sino como una verdad que le atravesaba el pecho, porque sabía que sin Hoss, sin Dan Blocker, Bonanza jamás volvería a ser la misma. Y no se equivocaba. En 1972 la televisión no estaba preparada para algo así. No existían protocolos emocionales ni narrativos para enfrentar la muerte real de un protagonista en pleno éxito. No había fórmulas, no había manuales, solo una decisión que debía tomarse bajo presión: continuar o detenerlo todo. Y los productores eligieron seguir adelante, no por ambición, sino por respeto, por los fans, por el equipo, por la historia que aún no había tenido su despedida. Pero había un problema imposible de ignorar. Hoss ya no estaba. Su ausencia no podía ocultarse, no podía reemplazarse, no podía fingirse. Y fue entonces cuando tomaron una decisión valiente: no explicar su muerte dentro de la serie, pero permitir que su ausencia se sintiera en cada escena, como un eco constante que recordaba a todos lo que se había perdido. Fue en ese contexto donde Michael Landon, quien interpretaba a Little Joe, reescribió por completo el episodio doble Forever, originalmente pensado como una historia más dentro de la serie, pero que terminó transformándose en una de las narrativas más devastadoras jamás vistas en televisión. Porque en lugar de ignorar el dolor, lo abrazaron, lo llevaron al centro de la historia, convirtiéndolo en una experiencia compartida entre actores y espectadores. En ese episodio, Little Joe encuentra el amor, se casa, espera un hijo y en una sola noche lo pierde todo en un acto de violencia desgarrador. Una trama que en pantalla parecía ficción, pero que fuera de ella era un reflejo directo del duelo real que todos estaban viviendo. Y hay un momento en particular que todavía estremece a quienes lo conocen, cuando Ben Cartwright dice en voz baja que sabe lo que siente perder a un hijo. Una frase que en el guión pertenecía al personaje, pero que en realidad nacía del dolor auténtico de Lorne Greene, hablando no solo de Hoss, sino de Dan Blocker. Y si observas con atención, puedes notar algo imposible de fingir. Los actores no estaban interpretando tristeza, estaban atravesándola. A pesar de ese esfuerzo, algo había cambiado para siempre. La magia que había sostenido a Bonanza durante años comenzó a desvanecerse lentamente, no de forma abrupta, sino como una luz que pierde intensidad poco a poco. Los índices de audiencia empezaron a caer. El público seguía allí, pero algo ya no era igual. La serie perdió su horario estelar de los domingos y fue trasladada a los martes, enfrentándose a una competencia feroz que terminó por debilitarla aún más. Y en 1973, tras 14 temporadas, Bonanza llegó a su fin, no con un gran cierre épico, sino con la sensación de que algo esencial se había perdido en el camino. Pero la historia de Dan Blocker no terminó con la última emisión, porque su presencia seguía flotando, transformándose en recuerdos, en decisiones, en homenajes que buscaban darle el cierre que la vida le negó. Y uno de los más simbólicos llegó años después, en 1988, cuando la película Bonanza: The Next Generation ofreció finalmente una respuesta a una pregunta que había quedado suspendida en el tiempo. ¿Qué había pasado con Hoss Cartwright? Y la respuesta fue tan sencilla como poderosa. Murió como vivió, de forma heroica, ahogándose intentando salvar a otra persona. Un final que no solo encajaba con el personaje, sino con la esencia de Dan Blocker, porque si algo definía su vida, era esa capacidad de poner a los demás antes que a sí mismo. Pero hay otro aspecto que pocos conocen y que añade una capa aún más sorprendente a su
su historia, su legado material, porque lejos de ser descuidado con su dinero, Dan Blocker había construido en silencio una base sólida para su familia, acumulando una fortuna considerable para la época, con inversiones inteligentes en propiedades que demostraban que no solo era un gran actor, sino también un hombre con visión de futuro. Entre ellas, una impresionante mansión de 465 metros cuadrados en Hancock Park, una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, una casa que años más tarde pertenecería al músico y cineasta Rob Zombie, un detalle que parece sacado de otra historia, pero que conecta mundos completamente distintos a través de un mismo espacio. También poseía propiedades en Inglewood, consolidando un patrimonio que aseguraría el bienestar de su familia, incluso después de su partida. Pero lo más impactante no fue lo que dejó en términos materiales, sino lo que inspiró en quienes lo conocieron. Porque mientras algunos dejan recuerdos, Dan Blocker dejó huellas profundas, especialmente en sus hijos, quienes crecieron no bajo la sombra de su fama, sino bajo la influencia de su carácter, de su ética, de su forma de vivir. Dirk Blocker, por ejemplo, siguió sus pasos en la actuación, construyendo una carrera sólida que lo llevaría a formar parte de series como Brooklyn Nine-Nine, mientras que David Blocker encontró su camino detrás de cámaras, produciendo proyectos y ganando incluso un Emmy en 1998, demostrando que el legado de su padre no era solo visible, sino también creativo, emocional, duradero. Y sin embargo, entre todos los homenajes, hay uno que destaca por su sencillez y su significado. Un lugar real, tangible, que sigue existiendo hasta el día de hoy como un recordatorio silencioso de quién fue Dan Blocker. Una playa en Malibu que lleva su nombre. Un espacio que sus amigos Michael Landon y Lauren Green decidieron no convertir en lujo ni en negocio, sino donar en su memoria, transformándolo en un lugar donde el sonido de las olas reemplaza cualquier discurso, donde el viento parece susurrar su historia, donde la grandeza no está en la fama, sino en lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Y quizás ahí está la verdadera respuesta a todo, porque más allá de los sets, de los guiones y de la televisión, Dan Blocker fue un hombre que logró algo que pocos consiguen, ser recordado no por lo que interpretó, sino por cómo hizo sentir a los demás. Y ahora que conoces toda esta historia, la pregunta ya no es quién fue, sino si alguna vez volveremos a ver a alguien capaz de dejar una huella tan profunda, sin siquiera proponérselo. Parte final. La verdadera herencia de Dan Blocker no se mide en dinero, ni en propiedades, ni siquiera en los millones de espectadores que lo vieron cada semana. Se mide en algo mucho más difícil de construir y casi imposible de reemplazar. El vacío emocional que dejó en todos los que lo conocieron. Porque dime, ¿cuántas personas pueden desaparecer y aún así seguir presentes décadas después, como si nunca se hubieran ido? Tras su muerte, mientras el mundo intentaba entender lo ocurrido, su familia enfrentaba una realidad completamente distinta, sin cámaras, sin guiones, sin aplausos, solo silencio, recuerdos y la responsabilidad de seguir adelante sin el hombre que había sido su centro. Dolphia Parker no buscó protagonismo, no dio entrevistas sensacionalistas, no convirtió la tragedia en un espectáculo. Eligió el camino más difícil, proteger la intimidad de su familia y mantener viva la esencia de quien fue su esposo. Un hombre que jamás habría querido ser recordado por el drama, sino por la calidez que ofrecía en cada gesto cotidiano. Y sus hijos, aún jóvenes, crecieron con una mezcla de orgullo y ausencia, entendiendo que su padre no era solo una figura pública, sino alguien que había dejado una huella profunda en cada momento compartido, desde juegos en el jardín hasta conversaciones sencillas que ahora adquirían un valor incalculable. Con el paso del tiempo, esa ausencia se transformó en impulso, no en carga, y ahí es donde la historia da otro giro inesperado, porque lejos de quedar atrapados en la sombra de su apellido, los hijos de Dan Blocker construyeron sus propios caminos, demostrando que el legado no es repetir, sino evolucionar. Dirk Blocker encontró en la actuación una forma de reconectar con aquellos días en los sets, no para imitar a su padre, sino para honrar lo que aprendió de él, la disciplina, la humildad, la conexión humana. Mientras que David Blocker eligió el mundo detrás de cámaras, donde su talento lo llevó a ganar un Emmy, consolidando una carrera que reflejaba la misma ética silenciosa que caracterizaba a su padre. Pero hay algo que pocas veces se menciona y que revela la dimensión real de su impacto, las historias que aún circulan entre quienes trabajaron con él, relatos de un hombre que se tomaba el tiempo de hablar con cada miembro del equipo, que no diferenciaba entre protagonistas y extras, que entendía que el respeto no era un gesto ocasional, sino una forma
forma de vivir. Y en un entorno como Hollywood, donde las jerarquías suelen ser rígidas, eso lo convertía en una excepción casi imposible. Incluso años después, quienes compartieron set con Dan Blocker siguen describiéndolo con la misma palabra, bondad, no como un cliché, sino como una realidad palpable, algo que se sentía en su presencia, en su forma de escuchar, en cómo hacía que cada persona se sintiera importante. Y entonces volvemos a ese detalle que parece pequeño, pero que lo resume todo. La playa que lleva su nombre en Malibú no es un monumento ostentoso, no hay estatuas gigantes ni placas doradas, solo arena, viento y mar, un lugar sencillo, auténtico, como él, donde el tiempo parece detenerse y donde su recuerdo no se impone, sino que acompaña. Porque al final, la mansión en Hancock Park cambió de dueño, los sets fueron desmontados, los episodios quedaron archivados, pero lo que no desapareció fue esa sensación de cercanía que transmitía, esa capacidad de hacer sentir a los demás vistos, valorados, comprendidos. Y aquí es donde la historia regresa al principio, a esa pregunta que quizá ahora tiene más peso que nunca. ¿Qué sucede realmente cuando alguien como Dan Blocker se va? La respuesta no está en su muerte, está en todo lo que dejó vivo, en cada espectador que encontró consuelo en su personaje, en cada hijo que creció con su ejemplo grabado en la memoria. Porque algunos actores interpretan papeles, otros crean personajes inolvidables, pero muy pocos logran algo mucho más raro, convertirse en un recuerdo que sigue creciendo con el tiempo. Y ese fue el verdadero logro de Dan Blocker, no ser eterno en pantalla, sino en el corazón de quienes alguna vez sintieron su presencia, aunque fuera a través de una historia. Y ahora que conoces todo esto, ya no estás viendo solo a Hoss Cartwright, estás mirando a un hombre que vivió con una autenticidad tan poderosa que ni siquiera la muerte pudo apagarla. Así que la pregunta final es inevitable. Cuando todo termine para nosotros, ¿qué parte de nuestra historia seguirá viva en los demás?